A la era mesozoica, entre 252 y 66 millones de años atrás, se la suele conocer comúnmente como la era de los reptiles porque la Tierra estaba dominada por estos vertebrados tan diversos. Por supuesto, los más conocidos son los dinosaurios, estábamos en este paisaje soñado para esta nota, pero también estaban en esa época viviendo y conviviendo con los dinosaurios las tortugas, con una historia evolutiva fascinante. Sobre esto vamos a hablar con Juliana. Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gustazo que estés con nosotros. Te quería preguntar primero sobre el tema de la era mesozoica. ¿Cómo describirías en general esta era? ¿Cómo era, no? Claro, ¿cómo era? ¿Uno se puede imaginar cómo era el paisaje? Y era un paisaje muy distinto tal vez a lo que estamos acostumbrados ahora. Las temperaturas eran mucho más altas que las que reinan en este momento. El paisaje era mucho más vegetado, ¿sí? Con bosques. Y la vegetación y también la fauna que dominaba en esa época era diferente a la de ahora. Imagínense que, como vos bien decías, es la era de los reptiles, mayormente había reptiles que estaban dominando, aunque los mamíferos también estaban en un rol tal vez un poco más secundario, andaban ahí escondidos, sí, en los pies de los reptiles, pero básicamente estaba dominado por los reptiles. ¿Y había una convivencia entre tortugas y dinosaurios? ¿Cómo era eso? Sí, las tortugas, bueno, están dentro de estos reptiles y convivieron con los dinosaurios. Las tortugas se originaron más o menos hace 210 millones de años y perduran hasta la actualidad. ¿Y cómo eran los continentes en ese momento? ¿Estaban todos unidos y se fueron separando? Y durante la era mesozoica hubo distintas configuraciones de los continentes. Empezamos en el Triásico, que es el primer periodo de la era mesozoica, donde todos los continentes estaban juntos formando un megacontinente llamado Pangea. Ahí está. Y después, a fines del Triásico, principios del Jurásico, esa megacontinente se dividió en dos subcontinentes, que era la Eurasia al norte y Gondwana al sur. Y después también se fueron fragmentando esos dos subcontinentes. ¿Y las tortugas? Hoy en día, ¿se encontraron fósiles de tortugas? ¿Sabemos dónde habitaban? Sí, habitaron en todo el mundo. ¡Wow! Sí, incluso en la Antártida, no que tal vez suena raro porque en la actualidad no están ahí. En el pasado habitaron también en la Antártida. ¿Y los dinosaurios cómo era la convivencia? ¿Algún dinosaurio se comía tortugas? No hay registros de dinosaurios comiéndose tortugas. Sí se supone que hubo, por ejemplo, algunos ataques de cocodrilos. En la era mesozoica hay algunos registros de tortugas que les falta un pedazo de caparazón, por ejemplo, y se estima que, bueno, por el tipo de la mordida y demás, había sido un cocodrilo el que causó. Porque el caparazón, el caparazón fue una adaptación evolutiva para protegerse de ser comidas, digamos. ¿Estaría bien decir eso? Sí, podría ser. Es difícil. Sí, bueno, sí, pero... Sí, es difícil, digamos, saber por qué surgió el caparazón. Obviamente se le atribuye esto de darles protección a lo que son los órganos internos y demás del animal. Pero bueno, el motivo no lo sabemos. No lo sabemos. Mirá qué interesante. Y tanto las tortugas como los cocodrilos, ¿qué tipo de ecosistema habitaban? ¿Agua dulce, lagunas o también tierra? De todo. Digamos, hay tortugas y hubo tortugas terrestres, de agua dulce y marinas. Así que habitaron todos esos hábitats. Y los cocodrilos también. ¿Y por qué sobrevivieron las tortugas y no los dinosaurios? Bueno, habría que ver, porque algunos piensan que las aves son descendientes de los dinosaurios, entonces sobrevivieron también. Claro, en un linaje de los dinosaurios habrían sobrevivido esta gran extinción del Cretácico Paleógeno, que ocurrió hace 66 millones de años, y las tortugas sobrevivieron, como muchos otros grupos, los mamíferos, cocodrilos y demás. A pesar que las tortugas sobrevivieron, igual se fueron afectadas por esta gran extinción. Hay muchas especies que se extinguieron, pero hubo otros linajes que pudieron sobrevivir y después se fueron diversificando y vemos la diversidad que hay en la actualidad. ¿Eran muy diferentes las tortugas que había en ese momento de las que vemos hoy en día? Y digamos, sí, hay grupos que tal vez ya no están ahora, los que estaban en el Cretácico, algunos que pasaron al Paleógeno, y hay otros que se originaron bien atrás en el tiempo.
Así que sí y no, digamos, depende de Pero qué. morfológicamente de qué eran muy distintas, no sé, eran gigantes o tendrían alguna característica loca que las tortugas actuales no tienen. Sí, bueno, hay un grupo que es uno de los grupos que yo estudio que se llaman los meiolánidos o meiolaniformes, que eran tortugas gigantes, terrestres, de más de 2 metros de largo. Wow. Y lo extraño de este grupo es que eran tortugas que tenían cuernos, en el cráneo tenían cuernos, ¡Qué tenían maravilla! frills, como los triceratopsidos de los dinosaurios. ¿Frills le decís? Sí, frills es como una plataforma que tienen acá atrás. ¿Vieron los triceratops que tienen como atrás del cráneo como una pantalla? Sí, claro. Bueno, eso lo llamamos frills. Y también tenían unos cuernos. Y estos meiolánidos tenían esa característica. Qué lindo. Y nada, es como muy extraño. Y además en la cola tenían anillos que recubrían, anillos óseos que recubrían estas colas, y al final de la cola un tubo caudal, como también los gliptodontes, por ejemplo. Así que era una mezcla medio extraña de animal. Y hace poco publicaste con nuestra columnista en paleontología, Cecia Paletti, un artículo sobre tortugas, sobre el caparazón de tortugas, ¿no? Sí, publicamos recientemente sobre una nueva tortuga que se descubrió acá en Argentina, del Triásico tardío, y hablamos un poco sobre cómo se fue formando este caparazón. Hay, digamos, como distintas hipótesis si el caparazón surgió de manera, digamos, abrupta, rápida, o si fue una evolución más gradual. Y bueno, aportamos algunas evidencias a estas preguntas que tenemos los paleontólogos, y lo que vemos es muy peculiar esta tortuga porque tiene unas placas que están huecas adentro. Esto no ocurre en otras tortugas y esto nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué tiene de similar con otras tortugas? Y pudimos ver que nos llevó a plantear esta homología entre las placas de las tortugas con otros vertebrados, ¿sí? Porque a veces uno piensa, bueno, el caparazón de una tortuga es algo muy distinto a lo que tienen otros tetrápodos, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, si uno se pone a ver y ver el desarrollo embrionario y el registro fósil, las tortugas incorporan muchos elementos que ya existen en otros tetrápodos, ¿sí? Como son, por ejemplo, las vértebras torácicas, las costillas. Que las tienen como por arriba, ¿no? Están incorporadas al caparazón. Sí. Las gastralias, que son unas costillas ventrales que tienen algunos cocodrilos. Y entonces, como que las tortugas cooptaron, ¿no? Como se dice en evolución, estos elementos y desarrollaron este caparazón, que es una estructura novedosa, pero que toma como otras estructuras previas prestadas para construirlo. ¿Y esta especie de tortuga cómo se llama? Se llama Walukelis cavitesta. ¿Ustedes le pusieron nombre? Nosotros le pusimos el nombre. ¿Y por qué ese nombre y cómo es el momento en que se le pone el nombre a una especie? Y creo que es uno de los momentos más lindos, porque, bueno, uno puede pensar, digamos, los nombres científicos se constituyen basados en tal vez alguna característica que tiene el animal o la planta, pero también puede ser en honor a algo, a un lugar, a una persona. Y bueno, nosotros utilizamos esto. Walu es tortuga en un dialecto que se hablaba ahí en San Juan, y Kelis es tortuga en griego. Así que es como tortuga. Me gusta, muy bien. Qué divertido. Y cavitesta quiere decir como que está vacío. Claro, cavi es de cavidad y testa es el caparazón. Entonces es un caparazón con cavidades, que queríamos representar eso, que esta tortuga tiene esta peculiaridad con las cavidades en el caparazón. Lo que ustedes descubrieron va más para el lado de que el caparazón evolucionó de a poco, porque fue como heredando, no fue de repente que apareció, digamos. Claro, el registro fósil, digamos, ahora nos está dando ciertas pistas que tal vez esa evolución que hace unos años pensábamos que había sido como más abrupta, más saltacional, digamos, porque teníamos no tortuga y después una tortuga completamente, digamos, con caparazón y plastrón. ¿No? O sea, digo, genética y evolutivamente hay modificaciones que son de esa manera. Sí. O sea, puede haber mutaciones
de esa magnitud, que se seleccionan positivamente, entonces podría haber sido un salto, era verosímil, digamos. Sí, porque durante el desarrollo embrionario se observa eso, hay ciertas características durante el desarrollo embrionario que genera como el bauplan de las tortugas. Entonces, en el desarrollo embrionario se ve eso. Y el registro fósil no nos estaba dando muchas pistas, pero bueno, hace más de 10 años apareció lo que llamamos una prototortuga, que no es todavía una tortuga, es una semitortuga, porque tiene abajo el plastrón o el caparazón ventral, pero arriba no tiene un caparazón. Mira. Tiene solo las costillas ensanchadas y unas placas neurales. Entonces ¿Y esa dónde apareció? En China, donde aparecen todas esas cosas fantásticas. Ahí empezamos a mirar como, bueno, tal vez era algo un poco más gradual. Esto nos está indicando que tal vez primero apareció el plastrón, la parte de abajo, digamos, del caparazón, se ensancharon las costillas y después empezaron a incorporar otras osificaciones. Y con esta tortuga del Triásico de acá de Argentina, lo que estamos viendo es que toda la periferia del caparazón, que tiene estas cavidades, nos están planteando que, a diferencia de otras tortugas del Triásico, hay una cierta variación en esta periferia. Entonces, al principio del origen de las tortugas parece que algunas optaron o tuvieron, digamos, osificaron las placas de una forma, otras tortugas osificaron de otra forma la periferia, y nos está planteando que había como cierta plasticidad en el origen del caparazón. Súper interesante. Sí. Como rompecabezas, ¿no? Sí. Es como que uno va construyendo de a poquito. Como un detective también, descubriendo pistas, ¿no? Totalmente. ¿Y se sabe por qué las tortugas que habitan hoy en día son tan longevas? Son, digamos, las tortugas tienen un metabolismo bastante bajo. Entonces se supone que está, digamos, ¿Pero más que relacionado los reptiles? Más o menos en general, ¿sí? Tienen ese caparazón tan grande que los protege, y muchas de estas longevas son las que viven en tierra en general, tal vez no las de agua dulce, las de agua dulce tal vez tienen otra dinámica, las de tierra que habitan en las, ¿cómo se llama? En las islas principalmente, como que las son de las Galápagos. como Galápagos, que tienen grandes tamaños, como que contribuyen. Y tengo una pregunta que el otro día charlábamos con Andy, el otro día ya tenemos que ir cerrando. Hablábamos de la cuestión ética de si vos pudieras, con ADN de esta tortuga, hacer una especie de parque jurásico, o sea, clonarla y traerla a la vida, ¿te daría intriga? ¿Cómo? Claro. Bueno, que dentro de 30 años ya se desarrolló la tecnología a tal punto que sabemos que es seguro y podemos recrear una tortuga de la era mesozoica. Para vos, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Qué difícil, ¿no? Te morís de intriga, me imagino verla. Sí, pero bueno, me parece que nos estamos metiendo en un terreno medio difícil. Ya, digamos, la evolución, en un momento hubo ciertos cambios que hicieron que estos animales o plantas ya no existan, y reintroducirlos en un ambiente completamente modificado, con otras condiciones, con otros animales y plantas, harían estragos como hacen las especies introducidas en lugares que no son autóctonos. Entonces nos quedamos tranquilos. Entonces. Perfecto. Bueno, aprendí un montón sobre tortugas, mil gracias. Interesantísimo, sí, no sabía, yo la verdad que ni siquiera sabía que habían convivido con los dinosaurios, así que para mí toda una novedad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos con más Liga de la Ciencia acá en la televisión pública desde Tecnópolis. ¡Ya venimos! La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantén al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventila los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta.